Hola chicos, ahora vamos a aprender a balancear las ecuaciones. Comenzamos. ¿Recuerdan los tipos de reacciones que vimos en el video anterior? Pues aquí están de nuevo. Son síntesis, descomposición, sustitución simple y sustitución doble. La primera parte de los ejercicios que van a realizar van a ser sobre la clasificación de los tipos de reacciones, así es que observenlos bien y tomen notas. La segunda parte es asegurarse que las ecuaciones están balanceadas. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero, de síntesis. La primera ecuación es azufre en estado sólido más oxígeno en estado gaseoso reaccionan y se transforman en dióxido de azufre en estado gaseoso. Para balancear necesitamos, cada quien lo hace como sabe o como previamente aprendió a hacerlo. Ahorita vamos a desempolvarlos y van a ver que va a ser muy fácil. Identificamos primero los elementos que componen la reacción. Tenemos azufre y tenemos oxígeno. Vamos a contarlos. No se burlen de mi letra. Antes de la reacción tenemos un átomo de azufre. Después de la reacción tenemos un átomo de azufre. Antes de la reacción tenemos dos átomos de oxígeno y después tenemos dos átomos de oxígeno también. Entonces esta ecuación está balanceada. ¿Recuerdan lo que les dije sobre la ley de la conservación de la materia? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues aquí tenemos un ejemplo muy claro, en donde el azufre y el oxígeno se transformaron para formar una nueva molécula, un nuevo compuesto, el dióxido de azufre, y equilibrados están, entonces se ha conservado la materia. El siguiente ejemplo, tenemos magnesio por un lado, que se va a combinar con oxígeno, y después de la reacción también tenemos magnesio y oxígeno. La pregunta es, ¿cuántos átomos de magnesio hay antes de la reacción? Hay uno. Y después hay uno también. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay antes de la reacción? Hay dos. Y después de la reacción hay uno. Entonces aquí tenemos un desbalanceo. El balanceo tanteo es a prueba y error. Tenemos que estar poniendo coeficientes, porque recuerden que los subíndices no se modifican. Tenemos que estar poniendo coeficientes para tratar de equilibrar la ecuación. Ahora, si aquí es donde tenemos el desbalanceo, pues agregamos un número, un coeficiente que multiplique a la molécula para poder balancear. Pero entonces, si agregamos un 2 ahí, estamos hablando de que tenemos dos magnesios después de la reacción, entonces esto se va a desbalancear también. Tenemos dos oxígenos después de la reacción, se va a desbalancear. Ahora bien, si tengo dos magnesios después de la reacción, ¿cuántos debo de tener al principio? Pues dos. Si agrego un subíndice aquí, ya tengo balanceados los átomos de magnesio. Ahora tengo dos átomos de oxígeno antes de la reacción y después de la reacción. Con el coeficiente que ya puse aquí, este coeficiente va a afectar tanto al magnesio como al oxígeno. Entonces multiplico 2 por un oxígeno que tenía originalmente y pues voy a tener dos átomos de oxígeno. Y así ya tenemos balanceadas tanto los productos como los reactivos. Bueno, vamos a borrar esto para pasar a ver el siguiente tipo de ecuación. ¿Cuáles son las siguientes ecuaciones? Pues sí, son las reacciones de descomposición. Tenemos un ejemplo. El carbonato de calcio sólido reacciona y se transforma en óxido de calcio sólido más dióxido de carbono en estado gaseoso. Tengo antes de la reacción un átomo de calcio y después de la reacción un átomo de calcio. Antes de la reacción un átomo de carbón y después un átomo de carbón. Antes de la reacción tengo 3 oxígenos y después de la reacción tengo 1 del óxido de calcio más 2
del dióxido de azufre. Ya se nos coló una reacción, no vean esa porque todavía no. Y entonces esta ecuación está balanceada. Pero ¿qué pasa con la siguiente? Tenemos óxido de mercurio en estado sólido que reacciona y se transforma en mercurio líquido, porque recuerden que el mercurio es el único metal líquido, más oxígeno en estado gaseoso. Antes de la reacción tengo un átomo de magnesio y después de la reacción también tengo uno, está balanceado. Antes de la reacción tengo un átomo de oxígeno, pero después de la reacción tengo dos, entonces aquí tengo un desbalanceo. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a balancearlo. ¿Cómo? Agregando coeficientes. Tengo aquí 2, forzosamente tengo que poner un 2 antes de esta molécula porque es la que contiene el oxígeno, pero estoy afectando también al mercurio. Entonces tengo 2 átomos de oxígeno antes de la reacción y 2 átomos de oxígeno después. Tengo 2 átomos de mercurio antes de la reacción y para balancearlo pues voy a colocar un coeficiente a el mercurio como producto. Ahí ya tenemos balanceada la ecuación. ¿Ven que es bien fácil? Ahora vamos a ver una de sustitución simple. Tengo como reactivos el zinc en estado sólido y el ácido clorhídrico en estado acuoso. Reaccionan y se transforman en cloruro de zinc en estado acuoso más hidrógeno en estado gaseoso. ¿Estará esto balanceado? Veamos. Un átomo de zinc antes de la reacción, un átomo de zinc después de la reacción. Un átomo de hidrógeno antes y 2 después, ya tenemos el primer desbalanceo. Un átomo de cloro antes y 2 después, tenemos 2 desbalanceos. Ahora lo primero que deben hacer es escoger cuál van a balancear. Yo voto por el hidrógeno. Entonces, si agrego un número 2 a los productos que son, perdón, a los reactivos que son los que me están desbalanceando la ecuación, tengo ahora 2 hidrógenos antes de la reacción, 2 hidrógenos después, 2 cloros antes de la reacción y 2 cloros después, y ya con eso balanceé absolutamente toda la ecuación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el último tipo de reacción que nos hace falta, que es la de sustitución doble. Estas ecuaciones generalmente son un poquito más largas porque estamos hablando de más compuestos. Y tenemos este ejemplo: el sulfato de sodio más cloruro de bario, que reaccionan y se transforman en cloruro de sodio y sulfato de bario. Entonces tenemos, vamos a hacerlo como al principio, vamos a identificar los elementos que componen esta ecuación química. El primero es el sodio, después tenemos al azufre, el oxígeno, el bario, no se burlen de mi letra, hago lo que puedo, y el cloro. Ahora vamos a contar antes y a contar después. Esto ustedes lo pueden hacer muchísimo más fácil en su libreta. Tengo 2 sodios, 2 átomos de sodio al principio de la reacción y al final solo tengo uno. Tengo un átomo de azufre antes de la reacción y uno después. 4 de oxígeno antes y 4 de oxígeno después. Tengo uno de bario y uno de bario final. Tengo 2 de cloro antes de la reacción y uno después de la reacción. Aquí podemos observar dónde está el desbalanceo entre el sodio y el cloro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar subíndices. No, subíndices no, coeficientes. Acuérdense que los subíndices son parte del compuesto, parte de la escritura del compuesto y no se pueden modificar. Lo único que pueden modificar son los coeficientes. Ya ven que sí saben. Entonces, tenemos 2 sodios al principio, pues al final agregamos un coeficiente para el producto y ahora tenemos 2 moléculas de cloruro de sodio. En esas 2 moléculas de cloruro de sodio tengo 2 átomos de sodio y 2 de cloro, porque acuérdense que el coeficiente afecta a ambos elementos.
pero ya tengo 2 después. ¿Qué está pasando con el cloro? Automáticamente lo estoy balanceando también, así como balanceo al sodio, y pues esa era la única parte que nos hacía ruido en la ecuación, lo único que nos lo desbalanceaba. Así que podemos observar acá que esta ecuación pues ya está balanceada. Miramos esto para que al final se vea bien. Y aquí tienen los ejemplos básicos con los que se pueden apoyar para hacer los siguientes ejercicios. Si tienen dudas, preguntas, pues los vemos en clase, chicos. No se pierdan el siguiente video, que será del siguiente tema, y que espero que les vaya muy bien. Adiós.